bienvenidos a este vivo, donde vamos a estar hablando de este tema de nadie hace las cosas tan bien como yo, nadie es tan bueno como yo. Siempre que le tengo que pedir algo a alguien, algún error tiene, en algo se equivoca. La verdad que es un tema recurrente en las sesiones, es algo que casi todos los líderes tienen porque se han ido formando solos a lo largo de su vida, han ido alcanzando distintas etapas de éxito. Entonces consideran que la forma que tienen de hacer las cosas es la mejor, es la única, y cuesta mucho salir de ese lugar y ponernos en el lugar del otro, poder darle tiempo al otro para que aprenda, para que haga. Lo que normalmente sucede es que le pedimos algo a alguien y nos quedamos ahí mirando cómo lo hace y empezamos a encontrar los defectos. No, esto mejor ponerlo así, esto así no. Y el paso siguiente, digamos, la evolución de esto es ya ni siquiera pedir cosas, porque como no lo va a hacer bien, ¿para qué se lo voy a pedir? Porque después lo voy a tener que hacer yo. Es como que hay un ojo finito sobre los errores, los podemos como detectar con una facilidad impresionante. Esto, en general, que tiene que ver con sentir que todos son unos inútiles, nadie puede hacer bien las cosas. Y justo me tocan a mí todos esos empleados. ¿Por qué será? ¿No? Esto está muy metido en el subconsciente. Es una idea que, por supuesto, no vamos por la vida pensando, ay, qué gente inútil que tengo alrededor, ni menos diciéndolo en voz alta, es bastante fuerte cuando yo lo pongo así en palabras, pero inconscientemente está. Habrá gente que lo dice, que lo tiene más presente, digamos, pero el meollo acá de la cuestión está en que no podemos ver que el problema es nuestro y no de los demás. Ahí es donde empieza el trabajo para convertirme realmente en una persona que puede llegar a ocupar un puesto de liderazgo y salir de mi lugar de jefe, donde estoy calificando, dando órdenes, dando instrucciones, y no puedo hacer que el equipo vaya para el lado que va la empresa, no puedo hacer que la gente trabaje, que aumente el rendimiento, que vengan contentos a trabajar. Lógicamente, ¿quién está contento en un trabajo donde constantemente le están marcando los errores, aunque ese marcar errores no sea de una forma explícita? Muchas veces tiene que ver con lo implícito. Recuerden que el 80% de la comunicación es no verbal, es decir, es lo que decimos con nuestro lenguaje corporal, y por supuesto que el otro lo percibe eso, por supuesto que el otro lo ve. Entonces, esto es muy común, este patrón de pensamiento en los líderes. Lo encontramos casi siempre, lo encuentro cuando trabajo en las sesiones. Por supuesto que es algo que se puede mejorar, por supuesto que es algo que se puede revertir, pero tengo que saber que lo tengo que hacerme cargo de que me pasa eso y tengo que querer cambiarlo, lógicamente. Este es un gran desafío, ¿no? Porque el líder que siente esto siente frustración, siente enojo. Es una persona que no vive en paz. Cuando digo vivir en paz, digo como estar tranquilo sin tener que estar constantemente buscando el error. Vivo en un estado de alarma, ¿no? Donde en cualquier momento alguien se manda un moco y acá vuela todo. Alguien, lo digo exageradamente, pero si nos detenemos un momento a hacer autoobservación, probablemente encuentren estos sentimientos, probablemente encuentren esta sensación adentro de ustedes, porque yo estuve ahí, por eso lo sé, y porque he trabajado con muchas personas y todas coinciden en esto, en esta incomodidad de me siento ahí en el límite siempre está por pasar algo, porque no estoy en paz. Ese es el verdadero motivo, y el verdadero conflicto detrás es la pérdida de la paz. Entonces, el único perjudicado, cuando yo tengo esta visión respecto a los demás, soy yo. El que peor la pasa es el líder, sin dudas. La buena noticia
es que el único que tiene que cambiar es el líder, porque si tuviéramos que cambiar a todos los empleados, sería bastante difícil de modificar esa realidad. Pero cuando yo puedo cambiar mis observaciones, mis patrones de pensamiento, posicionarme en otro lugar, dejo de ser rehén de la situación. Algunos hablan de ser la víctima de la situación que está sucediendo, otros hablan de ser rehenes. Dejo de ser rehén de la situación y me convierto en protagonista, porque yo puedo hacer ese cambio interno que se ve claramente reflejado afuera, porque voy a soltar ciertos condicionamientos que tengo. Otro de los grandes problemas que suelo encontrar es, con esto de sentirme rehén, es sentirme como a la vez rehén de los empleados porque tengo miedo del juicio laboral. Porque hay como toda una cuestión alrededor de la protección del trabajo y del derecho laboral que es tan pesado para el empleador que es como que estoy ahí, como que siempre estoy dando un paso y no lo estoy dando y no sé si voy para adelante o no. La verdad que esa sensación de sentirme prisionero dentro de mi vida es algo que también nos quita mucho la paz y que no nos permite tomar decisiones libres. Estoy constantemente condicionado por el afuera, constantemente. Las personas que llegan a ocupar puestos de jefatura de liderazgo necesitan desarrollar la autoconciencia porque son personas que tienen un gran poder de intuición. Desde la neurociencia se sabe que el intestino y el corazón a su alrededor tienen un tejido de células que no procesan la información de la forma en que lo procesa el cerebro. No es lineal porque el proceso del cerebro para la información es un proceso lineal y racional. Piensa en palabras. El intestino y el corazón responden ante determinadas cosas y cuando yo no sé utilizar esa información puedo tomar decisiones sumamente equivocadas. Tengo el instinto, pero tengo que saber aprovechar ese instinto. Esa información sube a través de la columna por los nervios. Alguien médico lo va a explicar mucho mejor que yo se lo explico en palabras bien facilitas. Y me llega a mí al cerebro. Pero, ¿qué pasa? Yo estoy recibiendo un estímulo, una información externa, en realidad interna, en una respuesta hacia un estímulo externo, y si no sé manejarlo, si yo no sé hacer mis pasos de autoconocimiento, de espera para tomar decisiones, voy a errar y sigo siendo rehén de la realidad, sigo siendo esclavo de las cosas que pasan afuera, sigo pensando de que los que tienen que cambiar son los otros y de que yo no tengo cómo hacer para que mis empleados sean más productivos, para que rindan más, para que trabajen con más entusiasmo, para que dejen de ser unos inútiles, que es lo que yo pienso. No tengo posibilidad de cambiar eso en las demás personas. Sí tengo posibilidad de cambiar la forma en que yo me manejo, en que yo pienso y en que yo los veo. Y claramente eso se va a traducir también en ese lenguaje verbal y en el lenguaje no verbal. Entonces, esta situación, este sentimiento, este espacio en el que el líder se mueve, el jefe se mueve y no sabe bien cómo llevarlo, cómo reaccionar, se soluciona con mucha reflexión, mucho autoconocimiento y mucha transformación personal. Y en esto siempre me detengo a hablar un poco con las personas con las que trabajo y las personas que llegan a hacer consultas, de cuestionarnos, ¿no? ¿Qué herramientas tengo yo para estar en donde estoy? A través de qué voy haciendo aprendizajes para mejorar mi liderazgo, para mejorar mi capacidad de dirigir personas, de empoderar a los demás y de inspirarlos a que sean mejores ellos mismos y aumenten la productividad de mi empresa. Porque en definitiva lo que estamos buscando acá no es solamente ser mejores personas y recuperar nuestra paz, porque la verdad que para mí la pérdida de la paz interior, estar en estado de nerviosismo, en estado de alerta, en un eco de enojo, de frustración, de ira que tengo por ahí, es algo donde yo no quiero
vivir, claramente. Quiero vivir en una paz. Saber que cada uno está haciendo lo que tiene que hacer y que lo hace lo mejor que puede y que eso funciona para mi empresa. Eso es lo que buscamos, que funcione para tu empresa y que ganes plata, porque en definitiva el líder está buscando aumentar sus ingresos y no está mal, y está muy bien. Inclusive encuentro gente que le da como cosa decir esto. El único perjudicado termina siendo el jefe, que no tiene las herramientas suficientes para tomar las riendas del asunto y decir, bueno, voy a mejorar esto, voy a cambiar esto. ¿Y qué pasa? Invertimos muchísima plata en una máquina nueva, aumento sueldos, mejoro todas cosas externas. ¿Y cuánto me ocupo de mejorar yo como jefe o como líder? ¿Cuánto estoy invirtiendo en ser una mejor persona, en ser un mejor jefe, en tener más herramientas, en entender cómo piensan los demás, en entender por dónde tengo que ir, cuál es el camino que tengo que tomar para que las personas respondan a lo que yo quiero hacer con mi empresa? ¿Cómo aprendo a unir los intereses individuales de cada uno de mis empleados con los intereses de mi empresa y que se sientan parte y que todos rememos para el mismo lado? Con una máquina nueva, les aviso que no. Subiendo los sueldos, tampoco. Es un trabajo. Tengo que aprender, tengo que mejorar. La inversión en uno mismo, la inversión que yo hago en mí mismo como líder, como dueño de la empresa, permanece para siempre, porque queda en mí, porque es algo que voy a ir mejorando con el paso del tiempo. ¿Con quién, ahí de los conectados, si alguien me quiere comentar, con quién consultan sus decisiones? ¿Con quién hablan? ¿Con ustedes mismos? La mayoría habla con uno mismo. Entonces, como me pregunto y me respondo, y yo tengo todas las respuestas, que en realidad la respuesta que nosotros nos damos es en función de lo aprendido anteriormente. Siempre cuento que los grandes pilares que tomamos como referencia para desarrollar nuestra jefatura, nuestro liderazgo, es el primer jefe y la visión paterna que tenga, sea que haya sido papá, abuelo o el referente paterno, en cómo desarrollaba su trabajo. Entonces, herramientas, la verdad que son muy poquitas. Yo conté en el vivo anterior, que si no lo vieron les invito a que lo vean, cómo era yo como jefa, cómo era yo que me fui a abrir mi estudio, que abogada de empresas, escúchame, mira si yo no voy a saber cómo se maneja el derecho laboral, mira si yo no voy a saber cómo se manejan los empleados. Y me llevó mucho tiempo de introspección, de trabajar con coach, de trabajar con grandes transformadores, para llegar a tener un estilo de liderazgo que yo hoy siento que está unido a lo que yo quiero, donde yo hoy ni siquiera le tengo que recordar a las personas que trabajan conmigo cuál es el trabajo que tienen que hacer, donde tenemos un tablero de actividades y ya cada una sabe cuál es la actividad prioritaria del día, donde a mí directamente me llegan los mensajes y me dicen esto ya está resuelto, esto ya está resuelto, esto ya está hecho. ¿Cómo llegué a eso? ¿Comprando un programa? No. No era comprando el Kanban ni el Trello, que los usamos y que sirven un montón, pero no fue en una inversión económica de una respuesta que estaba afuera, sino que cuando yo entendí que tenía que invertir en mí, fue cuando logré hacer los cambios. Empecé a dejar de aprender para empezar a implementar en mí. Entonces, si estamos... decía, ¿no? Si uno quiere aprender sobre liderazgo, pueden ir a hacer una diplomatura. Ahora, si quiero convertirme en un líder, tengo que atravesar el proceso. Tengo que estar guiado con alguien. Tengo que saber cuáles son los pasos para atravesar ese proceso. Y además, el sostén y el acompañamiento, cuando yo tengo a alguien que me ayuda, que fue mi caso, yo tuve a alguien que me acompañó y que me ayudó a hacer este proceso, me sostiene. Porque los procesos no son lineales. Y eso lo sabemos todos. Los procesos subo, bajo, siento que retrocedí. Ay, no, esto lo hice mal. Me volví a equivocar en lo mismo, pero yo creía que esto ya lo tenía solucionado. Entonces, siempre necesitamos esa palabra de alguien que nos diga, no te preocupes, está bien, era lo esperable que sucediera, resolverlo de esta forma, recordar que tenés estos recursos, recordar quién somos nosotros mismos. Pero encuentro muchas personas que están
haciendo grandes inversiones económicas en cosas externas y cero inversiones en ellos mismos. Inviertan en ustedes, inviertan en capacitarse, pero no en conocimiento, sino en incorporar las habilidades, en incorporar ese cambio, hacer ese pasito, ese cambio que me lleva a ser otra persona nueva. Porque esta persona que soy hoy no me está dando los resultados que yo quiero. Entonces, si estoy en ese punto donde los resultados de mi empresa no son los que yo quiero, donde las personas no responden como a mí me gustaría, ¿qué tal si en vez de seguir pensando que todos son unos inútiles y todos tienen que cambiar menos yo, me ocupo de darme cuenta que yo soy el primero que tiene que cambiar para que todo a mi alrededor empiece a cambiar? Y les aseguro que ese cambio sucede. Y que las personas vienen a la semana de empezar el programa y me dicen: Mariela, no puedo creer lo que me pasó. Vino una fulanita que me llevaba pésimo, que ya estábamos ahí en la puerta del juicio, y nos encontramos en un diálogo y pudimos resolver esto, y la veo motivada y que trabaja, y que antes lo único que yo sentía era que cada vez quería hacer menos cosas, y ahora siento que cada vez quiere hacer más cosas. Y sí, porque el cambio lo hizo el líder. Porque ahí está el eje. Las empresas giran alrededor de ustedes, que son los dueños. Entonces, en vez de invertir en todo lo satelital, inviertan en ustedes. Ese va a ser el gran paso. El gran cambio. Está ahí. Les cuento un caso. Tengo una clienta, de la parte jurídica y de la parte del coaching también. Hace muchos años que trabajamos juntas, pasa la pandemia, caos total, panaderías tiene ella. Viene un día y me dice: no, Mariela, abrí 3 sucursales más, tengo 5 panaderías. ¡Wow! ¡Qué bueno! Le digo. Lo decidieron ella y ella, ¿no? O sea, no consultó con nadie, lo cual está re bien, pero faltó autoconciencia. Faltó saber si ese impulso que ella sintió de avance venía realmente de algo racional o si solamente me estaba dejando llevar por algo que pasó por ahí. A mí me pareció una idea genial y no me detuve a pensar las consecuencias de eso. 3 meses más tarde, cierro 3 sucursales. Juicio laboral, bueno, de todo tuvimos de todo. ¿Qué sucedió? Faltó esta partecita donde me siento a reflexionar, donde encuentro el espacio de diálogo con mis pares, con otros jefes, con otros líderes, con otras personas que tienen sus empresas, donde escucho lo que los demás me dicen y después tomo la decisión. Obviamente, con el diario del lunes todos sabemos el resultado, pero esto que yo estoy contando es algo que suele suceder. Creo que es lo mejor y siento que es lo mejor, y como yo soy el jefe y el líder y el único que maneja esta empresa, lo voy a hacer. Y no tengo espacio para reflexionar, lo consulto con mi almohada. Listo, chavo. ¿Y qué herramientas tenía? ¿Qué había hecho para aprender esta persona un poco más sobre ella, sobre negocios? Nada. Y esto es algo que sucede muchísimo. Muchas empresas tienen esto de doy marcha y contramarcha. Por supuesto que en el medio hay 10 millones en pérdida. O sea, lógicamente, esto ni lo digo. Pero es la realidad. Es la realidad. Entonces, la invitación siempre tiene que ver con esto, ¿no? De si estoy teniendo un espacio de reflexión, si estoy siendo autoconsciente, porque para llegar a ser un líder consciente tengo que primero ser autoconsciente. El líder consciente es una persona que tiene conciencia de sí misma, es autoconsciente, sabe que tiene respuesta desde su intestino, desde su corazón, desde su cabeza, conoce sus emociones, sabe cómo gestionar las decisiones que voy a tomar, gestiona el tiempo, maneja su agenda, no está todo el día trabajando, no es esclavo del trabajo el líder, bajo ningún punto de vista, porque no tengo tiempo creativo, no tengo tiempo para esta toma de decisiones, y a la vez tiene el agregado de que tiene conciencia de lo que sucede a su alrededor, de lo que siente el resto, porque tiene un manejo de la empatía bien desarrollado. Entonces, a partir de ahí, cuando hago una propuesta a mis empleados, cuando voy a hacer un cambio, si yo vengo e impongo, difícilmente vaya a permanecer en el tiempo. Cuando yo hago una propuesta y empiezo a abrir el diálogo y escucho y cómo puedo mejorar, voy percibiendo lo que sienten los demás y en función de eso puedo tomar decisiones que van
van a ser mejor aceptadas y que van a perdurar en el tiempo. Explicaba esto como un paréntesis, pero tengo esa empatía si soy un líder consciente. Tengo una conciencia de todo lo que sucede a mi alrededor. Obviamente, puedo errar, me puedo equivocar y entender de que de ese error y de esa equivocación tengo un aprendizaje es el éxito asegurado, porque quiere decir que voy a dar un paso hacia adelante con ese aprendizaje capitalizado. En cambio, si me quedo en el machaque mental de uy, qué mal, la verdad que tendría que haberlo hecho de otra forma, perdí plata, no gano nada. No gano nada porque no gano ni siquiera el aprendizaje. Pero bueno, en definitiva, cuando yo fui capaz de ver que la que necesitaba hacer el cambio era yo, todo empezó a fluir mucho mejor. Y cuando entendí que tenía que invertir en mis mejoras, en aprender a ser mejor, en desarrollar mis habilidades, en tener grupo de pares y resonancias, empezó a fluir todo mejor. La verdad es que los líderes de las grandes empresas van a Harvard. En Harvard lo que hacen, aparte de tener una escuela de liderazgo, una de las partes de esa escuela de liderazgo consiste en hacer grupos donde trabajan en coaching. Entonces son pequeños grupos donde se les da seguridad a todo el grupo de que lo que se hable ahí, por supuesto que queda ahí y que nadie va a estar juzgando, porque de esto es clave, ¿no? Nadie juzga a nadie, sino que todos estamos aprendiendo y vamos dando un paso más adelante en la evolución para crecer y ser mejores personas. De esa forma es como trabajan los líderes de las grandes empresas. Esa es una de las grandes verdades. Atraviesan el proceso, lo ponen en palabras junto con otras personas, se van encontrando en el reflejo del otro, y eso es lo que hacemos en el programa. Eso es lo que vamos haciendo en la transformación del liderazgo. Pero si ustedes no están dispuestos a invertir en ustedes mismos, la empresa tiene un tope. Van a llegar a un techo. Y cuando hablo de invertir en ustedes mismos, les vuelvo a decir, no se trata de hacer un MBA ni tener un título universitario o cuantos. Ya hice todo, probé todo y no es por ahí. Por mucho que uno sepa manejar finanzas, por mucho que uno sepa manejar productividad del tiempo, por mucho que sepa leer el mercado, si yo no hago las mejoras y los ajustes internos, no voy a tener los resultados que quiero. No voy a llegar a esos resultados. Entonces, bueno, hoy quería compartirles un poco esto, de esta sensación que encuentro mucho de que todos son inútiles y la verdad es que con un simple cambio de mentalidad, o no tan simple, pero un cambio de mentalidad, esto se puede revertir. Y van a ver que no es solamente que uno empiece a pensar que los demás pueden y que son capaces y que por ahí hay gente que lo ve esto muy desde el New Age y que todo bien y vivo. No, les aseguro que se ve en el afuera y que ni las propias personas que están haciendo el proceso, es como que uno hace el cambio de mindset y es como que se olvida que lo hizo. No es que estoy esperando a ver qué hicieron de bueno. Entonces a los días, porque las cosas suceden casi siempre con bastante agilidad, vienen y me dicen, me pasó esto y no me había dado cuenta que con este cambio podía lograr tantos resultados. Bueno, si están viendo la repetición y me quieren dejar un comentario, me quieren escribir por privado, me escriben. Yo trabajo haciendo esto, haciendo cambio de mentalidad, transformando a las personas de jefes a líderes, atravesando el proceso junto con ustedes, les doy la mano, los acompaño, les doy guías paso a paso, tenemos encuentros semanales, tenemos un material escrito también, porque hay personas que les gusta más como leer, tenemos material complementario, así que si ustedes quieren dejar de ser jefes, dejar de sentir que todos son unos inútiles y empezar a vivir en paz y en tranquilidad y que la gente aumente la productividad, se pueden postular por el programa de Transforma tu Liderazgo. Es un programa donde necesito conocerlos antes de darles el ok para entrar. Necesitamos una etapa previa. Me gusta trabajar con personas comprometidas, con personas que sepan que vienen acá a hacer un cambio y que no es una receta mágica que
no tienen que hacer nada, no es una inversión a plazo fijo, es una inversión en ustedes y hay que trabajar, sentarse, mirarse, trabajar en el buen sentido. No les voy a quitar horas de trabajo, en eso despreocúpense. Tengo todo pensado para que lo hagan de manera práctica, incluso hay cosas que mientras vamos manejando camino al trabajo nos vamos mejorando. Así que bueno, los que quieran me pueden escribir, les mando información y si les resuena lo que estoy contando acá, si les gusta, si les interesa, si quieren que siga con estos ciclos de vivo, me dejan un comentario abajo del vivo. Les mando un beso y gracias a todos los que se conectaron.